en el día de hoy vamos a estar terminando una serie de sermones que estuvimos trabajando sobre las ordenanzas de la iglesia, que a través de los textos bíblicos que fuimos analizando nos dimos cuenta que había dos ordenanzas que nuestro Señor Jesucristo instituyó para la iglesia. ¿Se acuerdan cuáles eran? Por favor, acuérdense, porque la gente nos mira por internet y después dice, la iglesia de ese pastor no sabe nada. ¿Eh? ¿Cuáles son las dos ordenanzas? Bautismo y la otra, Santa Cena. Muy bien, muy bien. ¿Eh? Para los que están mirándonos por internet, somos una iglesia que nos aprendemos todo. ¿Eh? Bautismo y Santa Cena. Y estuvimos cubriendo el bautismo por algunos domingos, viendo el significado, qué es lo que la palabra de Dios realmente enseña acerca del bautismo. Y luego vimos lo que es la Santa Cena. Y hoy llegamos al último sermón, el último estudio de qué es la Santa Cena. No porque hayamos agotado el tema completamente, sino porque se termina nuestra serie del verano y ya tenemos que empezar a pensar en el otoño. Así que vamos a estar considerando esta mañana un sermón más acerca de la Santa Cena. Y al principio vimos algunas cosas, vimos que la Santa Cena era una señal efectiva que Dios pone para confirmar el pacto que ha hecho con nosotros. Y miramos su significado en el Antiguo Testamento, luego miramos cómo Jesús le da a través de la Pascua judía un nuevo significado por un nuevo pacto que Dios ha hecho con la humanidad a través de Cristo Jesús. Pero hoy quiero que toquemos un tema que tiene que ver un poquito más con usted y conmigo. No, conmigo no se meta, pastor, ¿no? No se haga problema, porque va a ser el Señor el que se va a meter con usted y conmigo. Y vamos a estar descubriendo un poquito más cómo esto de la Santa Cena tiene que ver con mi vida. Yo no sé si usted alguna vez fue a algún funeral de algún ser querido que vive en otra ciudad, pero a veces pasa que la gente cuando muere un ser querido, un familiar, la familia que está bien cerquita y la que está más lejos, la familia extendida, todo el mundo viaja para hacer esa última despedida, ese último saludo y juntarse con la familia un poco a recordar la vida del difunto. Y cuando uno entra a la sala velatoria, está ahí el cajón con los restos del difunto, y usted puede ver un montón de dinámicas sociales, ¿no? Y la gente está triste, por supuesto. Nadie va a entrar ahí a hacer una broma, ¿verdad que no? Y la gente está triste y se acerca al difunto, pero hay distintas cosas que uno puede ver. Hay hermanos que están peleados, pero que se encuentran ahí porque, bueno, falleció quizás el padre, el abuelo y tienen que estar ahí. Pero están peleados los hermanos. Entonces, cuando uno va al cajón para ver los restos y viene el otro hermano, ¿no? Como que no se quieren ver porque hace 20 años que no se hablan. Entonces tiene una situación incómoda ahí, entonces uno lo ve ahí, se corre. Otro viene y se pone a llorar, ahí llora por la pérdida y siempre están esas señoras ahí, ¡ay! Ahora llora, ahora está llorando. Si por culpa de esta persona es que este hombre se murió de tristeza, ahora viene a llorar, ahora es tarde. No sé si alguna vez vio eso en algún funeral. Entonces hay gente que el que llora, el otro que lo critica, los hermanos que se juntan, que no se vieron nunca, pero se ven ahí. Otros que dicen, bueno, la verdad que nos tenemos que juntar más seguido ahora que tenemos familia. Termina el funeral, no se ven nunca más. Pasan otros 20 años, se muere otro familiar, ahí se juntan de nuevo y se dicen, la verdad que tenemos que vernos más seguido, ¿verdad? Y así pasa la vida, Pero, ¿por qué digo esto? Porque la gente viene a estos eventos con una actitud. Y a nosotros a veces nos pasa que nosotros entramos a la iglesia y queremos adorar a Dios, pero estamos peleados con el hermano. Y tenemos una pelea con el hermano por más de 10 años que no le hemos podido ni siquiera hablar. Y hay otro que está ahí parado y tiene una ropa un poco provocativa y ya está la persona, ay, mira, cómo se va a venir vestido hacia la iglesia, ¿verdad? ¿Con qué actitud venimos a la casa de Dios?
¿Saben que esto es un poco el trasfondo de la iglesia a la que el apóstol Pablo le va a escribir en su primera epístola a los Corintios? Una iglesia que estaba en Europa, ya el evangelio había avanzado, y una iglesia que era mayormente, en su mayoría estaba compuesta por personas que no eran judías, romanos, griegos. Pero era una iglesia que tenía muchos problemas. Una iglesia muy dividida. Cada uno tenía su grupito. Entraban a la iglesia y los que eran más ricos se juntaban los más ricos por un lado. Imagínense que en esa época existía la esclavitud. Pero como en Cristo, decía el apóstol Pablo, ya no hay ni esclavo ni libre, cuando entraban juntos a la iglesia eran todos iguales. Entonces los que eran hombres libres decían, ¿yo cómo me voy a juntar con los esclavos? No, los libres nos tenemos que sentar en los primeros bancos y que los esclavos se sienten en el último. Entonces había un montón de peleas, los esclavos con los libres. Después había peleas del que tenía más dinero con el que tenía menos dinero. Otro que decía, yo tengo unos dones espirituales fantásticos, puedo profetizar, hablar en lenguas, entonces me tienen que dar más importancia a mí. Era una iglesia que estaba totalmente dividida. Y se juntaban todos los domingos. Y se juntaban todos los domingos a participar de la Santa Cena, que representa el cuerpo y la sangre de Cristo, pero todos peleados, todos divididos, otros que ni se conocían. Se veían a la salida de la puerta. ¿Cómo le va? Ah, muy bien, es la primera vez que viene. No, hace 20 años que vengo acá, ¿no? Y no, ni se conocían. Bueno, no sé si era algo así, pero estaban bien divididos. Y el apóstol Pablo les va a escribir una porción de esta epístola en el capítulo 10 de la primera epístola a los Corintios para responderles una pregunta. Y la pregunta que él les hace a los corintios es la misma pregunta que quiero que veamos en esta mañana. Y esa pregunta es, ¿cuál es la actitud que debo tener para acercarme a la mesa del Señor? En otras palabras, ¿cómo tiene que estar mi corazón para acercarme a participar de la Santa Cena, de la comunión, del pan y de la copa? ¿Qué tiene que tener mi corazón? ¿Cuál es la actitud que debo tener? Sin lugar a dudas que los corintios se estaban acercando a la mesa del Señor con una mala actitud. Venían peleados, venían divididos, venían con prejuicios el uno con el otro. Y Pablo les va a escribir en la primera epístola, en el capítulo 10, y nosotros vamos en orden a la brevedad, vamos a solamente leer del versículo 14 hasta el 21. Dice así, 1 Corintios 10, 14. Por lo tanto, mis queridos amigos, huyan de la adoración a los ídolos. Ustedes son personas razonables. Juzguen por sí mismos si lo que digo es cierto. Cuando bendecimos la copa de la mesa del Señor, ¿no participamos en la sangre de Cristo? Y cuando partimos el pan, ¿no participamos en el cuerpo de Cristo? Versículo 19. ¿Qué es lo que trato de decir? ¿Que la comida ofrecida a los ídolos tiene alguna importancia? ¿O que los ídolos son dioses verdaderos? No, de ninguna manera. Lo que digo es que esos sacrificios se ofrecen a los demonios, no a Dios. Y no quiero que ustedes tengan parte con los demonios. Ustedes no pueden beber la copa del Señor y también la copa de los demonios. No pueden comer de la mesa del Señor y también de la mesa de los demonios. En primer lugar, para acercarme a la mesa del Señor, tengo que acercarme con un corazón íntegramente, totalmente consagrado a la persona de Cristo. Si nosotros vemos cómo inicia el capítulo 10 de Corintios, el clamor del apóstol Pablo a los corintios es, huyan de la idolatría. Y les da el ejemplo del pueblo de Dios, el pueblo de Israel, que a Dios, habiéndolo sacado con mano poderosa de Egipto, les abrió el mar Rojo en dos, los hizo cruzar en seco, destruyó a los enemigos que los perseguían. Ese mismo pueblo que Dios había salvado, en el desierto, ¿qué hizo? Cuando Moisés se fue, que no se fue de vacaciones como el pastor, se fue
al monte Sinaí a recibir la ley de Dios, ¿qué hizo el pueblo? Bueno, no está más el pastor, no está más Moisés, ¿qué vamos a hacer? Vamos a hacernos un Dios que nos guste a nosotros. Y entonces hicieron un becerro de oro y le empezaron a decir al becerro de oro, usted, becerro, es el que nos sacó de Egipto. ¿Pero saben por qué? Porque les convenía. Porque ellos podían fabricar una religión a su medida y a su necesidad. Una religión que les convenga a su agenda de la semana. Una religión que les sea conveniente. Lo que el apóstol Pablo le está diciendo a los corintios es huyan de la idolatría. Ustedes no pueden venir a la mesa del Señor presentándose con un corazón dividido. Con un corazón dividido. No. El Señor nos exige que dejemos el corazón íntegramente en su mesa. ¿Y por qué es importante esto? Porque lo que está haciendo el apóstol Pablo en estos versículos, él está citando Deuteronomio en el capítulo 32. Una canción que Moisés da al final de sus días y le está, antes de decir estas palabras, Moisés le dice al pueblo, yo sé que ustedes son un pueblo desobediente, pero ustedes sigan la ley de Dios. Pero yo sé que ustedes cuando yo me muera no van a seguir la ley de Dios. Y les da esta palabra Moisés, que es lo que Pablo está retomando en Corintios capítulo 10. Deuteronomio capítulo 32, el versículo 15, miren lo que dice el Señor de Israel. Entonces abandonó Israel al Dios que lo hizo y menospreció la roca de su salvación. Le despertaron a celos con dioses ajenos, lo provocaron a ira con abominaciones, sacrificaron a los demonios y no a Dios. Por eso que el apóstol Pablo está diciendo, ustedes no pueden tener otros ídolos porque detrás de esos ídolos hay demonios. Y está citando justamente esta porción de Deuteronomio. Sacrificaron a los demonios y no a Dios. A dioses que no habían conocido, a nuevos dioses venidos de cerca, que no habían temido sus padres. De la roca que te creó, te olvidaste. Te has olvidado de tu Dios creador. Pablo le está diciendo a los corintios, si nosotros vivimos para el Señor, vivimos para el Señor íntegramente. No puedo tener otros ídolos a los cuales yo también le dedique mi vida y mi tiempo y mi esfuerzo. El problema de la idolatría es que nos hace cambiar la roca que es Cristo por otra roca falsa. Y lo que está diciendo el apóstol Pablo le está advirtiendo lo mismo que el Señor les había advertido al pueblo de Israel a través de Moisés. No dejen la roca que es Cristo. De hecho, en los primeros versículos de Corintios 10, Pablo va a decir que esa roca que se está refiriendo a Moisés en Deuteronomio 32 era Cristo. El camino de la idolatría nos hace abandonar la roca segura que es Cristo, la roca de nuestro refugio, donde podemos acudir constantemente. Cambiamos esa roca por otro camino. A ver cómo se los pongo, con un ejemplo. Un profesor del seminario, en una capilla que estaba dando, nos puso un ejemplo de lo que es la idolatría. Y dice, imagínense que yo estoy casado, porque está casado, y yo le digo a mi esposa, mi amor, te amo completamente, sos la mujer de mi vida, hasta ahí va bien. ¿Cierto, señoras? Va bien hasta ahí, ¿no? Va muy bien. Pero supongan que yo le digo, pero ¿sabes que yo te amo mucho? Pero ¿sabes qué? De vez en cuando, quizás una vez cada 3 meses, una vez cada 6 meses, voy a tener un romance con la vecina. Pero vos no te preocupes, usted no se preocupe, mi amor, porque yo a usted la amo, usted es lo más hermoso para mí, usted tiene el anillo, la otra no tiene nada. Pero cada 6 meses, cada 3 meses, quizás aquí y allá, voy a tener un romance con la vecina. ¿Usted cree que eso sería posible? No le queda esposa, no le queda esposo así, ¿verdad? Pero lo mismo pasa con Dios. Yo no le puedo decir a Dios, yo te amo, Señor, yo te honro, yo te alabo, pero ¿sabes qué, Señor? De vez en cuando yo voy a tener mis cositas ahí, mi pecadito oculto. De vez en cuando me sienta con mucha presión, en vez de ir a usted a traerle mi ansiedad,
Voy a ir a la comida, voy a comer, 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 comer. El pecado de la glutonería. Cuando me sienta presionado y no, ¿qué voy a hacer? En vez de ir a usted, Señor, voy a ir a la pornografía. Yo no puedo vivir una vida donde el 90% es para Dios y un 10% es para esos hobbies, esos pecados ocultos. No puedo. No funciona así. No funciona así. El Señor nos pide que cuando vengamos a su mesa, vengamos con un corazón íntegramente consagrado a Él. Íntegramente consagrado a Él. Déjame preguntarte en esta mañana, ¿cuáles son los ídolos de tu vida? ¿Cuál es esa roca donde estás construyendo tu vida? Recuerda que el pueblo de Israel abandonó la roca que les había sacado de Egipto. Si estás construyendo tu vida en una roca que no es Cristo, ¿sabes dónde estás construyendo tu vida? En la arena. Y tus proyectos van muy bien y todo va bárbaro, pero lo que no sabes es que van a venir los vientos y la tormenta indefectiblemente. Y si tú has construido tu vida en cualquier lugar que no sea Cristo, todos esos proyectos se van a caer a pedazos. Para muchos de nosotros, el trabajo se ha convertido en un ídolo. No me toquen el trabajo porque ahí no. Hermano, ¿puedo hacer eso? No, porque yo trabajo. Y voy a trabajar el domingo, el martes, el miércoles, el jueves, el viernes. Voy a trabajar 24 horas, 48 horas, 62 horas voy a trabajar. ¿Por qué? Porque quiero tener la seguridad. ¿La seguridad de qué? De que tengo dinero suficiente para afrontar mi vida y los problemas de mi vida. Entonces, el trabajo y el dinero se convierten en una roca que te da seguridad. Este dinero me va a dar seguridad. Y cambiamos a la roca verdadera que es Cristo, que nos está diciendo, vengan a mí los cansados y trabajados, que yo les voy a hacer descansar. ¿Cuál es el problema? No creemos y no confiamos de que el Señor nos va a proveer. Por eso estamos ansiosos, por eso trabajamos el domingo y lo trabajamos todo el día y violamos el mandamiento del Señor porque no confiamos, porque abandonamos la roca que es Cristo por la roca del trabajo, que nos da la seguridad económica. Pero ¿saben qué nos pasa? Hoy su cuenta la ve con dinero, pero mañana no va a estar. ¿Qué va a ser el día que le toque una enfermedad? Porque dice el Señor, ustedes me están despertando a celos. Y el Señor le mande una enfermedad que cuando usted vaya al hospital, todo ese dinero que usted juntó, se lo lleve otro. ¿Quién se lo va a llevar? El cirujano, la enfermera, el radiólogo y la compañía, la corporación médica. Y todo lo que usted trabajó y su hijo que usted no le dejó el tiempo, no invirtió en sus vidas, lo sacrificó a sus hijos por ese ídolo, todos esos años, ¿quién se lo devuelve? Nadie. Y todo ese dinero que usted juntó fue para otro. Para algunos los ídolos son el trabajo. Otros buscan su refugio y su seguridad en una relación. Bueno, yo sé que este joven no es creyente, pero me gusta tanto. Cuando estoy con él, cuando estoy con ella, siento que podemos construir toda la vida juntos. ¡Qué bonito que estés enamorados! Me encanta que estés enamorado. Pero ¿sabes cuál es el problema? Si tú buscas a alguien para casarte, para tener una vida que no conoce a la roca que es Cristo, vas a estar construyendo un proyecto de vida sobre la arena que te va a costar lágrimas. Y usted va a decir, pastor, pero yo ahora no tengo ninguna lágrima. Y sí, porque ahora todo es charará, charará. Y está todo bonito. Y tú vives en tu casa, ella vive en su casa y está todo bien. Pero cuando te cases, ay, chararí, charará, se fue todo el chararí, charará. Y cuando le quieras llevar a tus hijos a la iglesia y él no quiera. Y cuando tú quieras orar y él no quiera. Y cuando tú quieras comportarte como una mujer, un hombre creyente y él o ella no se comporten así.
y tengan otros códigos y te engañen y estén con otras mujeres, con otros hombres, cuando te insulte, cuando te grite, ¿qué vas a hacer? ¿Dónde estás construyendo tu vida? El apóstol Pablo le ruega a los corintios: acérquense a la mesa del Señor con un corazón íntegro, completamente consagrado a la persona de Cristo, donde confesamos con nuestros labios: Señor, no hay otra roca, Señor, no hay otro refugio, Señor, no hay otro proyecto en mi vida que no seas tú. Cuando nos acercamos a la mesa del Señor así, la Santa Cena nos transforma. Nos transforma. Pero el apóstol Pablo no solamente nos enseña que debemos acercarnos a la mesa del Señor con un corazón íntegramente consagrado a la persona de Cristo, sino que en segundo lugar, debo acercarme con un corazón íntegramente consagrado al cuerpo de Cristo. ¿Qué es esto? Un corazón que esté completamente consagrado no solo a la persona de Cristo, sino al cuerpo de Cristo. Vuelva a leer conmigo el versículo 17 de 1 Corintios 10. Miren lo que dice el apóstol Pablo. Aunque somos muchos, todos comemos de un mismo pan. Está haciendo referencia a la Santa Cena. Aunque somos muchos, todos comemos de un mismo pan, con lo cual demostramos que somos un solo cuerpo. Piensa en el pueblo de Israel. ¿No estaban unidos al comer de los sacrificios del altar? Lo que Pablo está diciendo, esa palabra, tener comunión con la sangre y con el cuerpo de Cristo, tiene que ver con tener comunión con la persona de Cristo, pero también con el cuerpo de Cristo. Y el cuerpo de Cristo está compuesto por los miembros. ¿Y quiénes son los miembros? Usted y yo. Y el ejemplo que el apóstol Pablo da para confirmar esta interpretación es que les pone como ejemplo Israel. Miren Israel. Ellos cuando llegaban al altar se juntaban como uno, como un solo cuerpo, para adorar a Dios. Cuando usted pasa a la comunión, a la Santa Cena, y se parte el pan, ¿cuál fue la ordenanza de Cristo? Este es mi cuerpo, que por vosotros es partido. ¿Cuál es el cuerpo de Cristo? Su iglesia, usted y yo. Bueno, no, ya pastor, yo no le creo nada. Bueno, está muy bien que no me crea. Vamos a ver qué es lo que Dios dice. Fíjense las palabras del apóstol Pablo. En la misma carta de los Corintios, en el capítulo 12, Pablo les escribe a los Corintios y les dice esto: porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo. Es lo mismo que el apóstol Pablo está enseñando en la Santa Cena. Siendo nosotros muchos, cuando partimos el pan, nos hacemos uno. Versículo 13. Porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos, griegos, esclavos, libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Miren lo que dice la Escritura. Vosotros, pues, sois el cuerpo de Cristo y miembro cada uno en particular. ¿Quedó claro esto? Vosotros, pues, sois miembros del cuerpo de Cristo, cada uno en particular. Entonces usted dice, bueno, hasta ahí lo entiendo. Cuando el Señor me salvó, me hizo parte del cuerpo de Cristo. Vamos a dar una vuelta de rosca más. Hasta ahí usted quizá va bien. Bueno, ahí voy bien, yo soy parte del cuerpo de Cristo, soy un miembro del cuerpo de Cristo, pero yo a la Santa Cena la voy a tomar aunque no sea miembro de la iglesia. Hay mucha gente que piensa así. ¿Por qué yo tengo que hacerme miembro de una iglesia para participar de la Santa Cena? ¿Sabe por qué? Colosenses capítulo 1. Verso 18. Hablando de Jesucristo, el apóstol Pablo dice que el Señor es antes de todas las cosas y todas las cosas en Él subsiste. Y escuchen lo que dice.
Y Él es la cabeza del cuerpo, que es ¿quién? La iglesia. ¿Me escuchó bien lo que dije? Y Él es la cabeza del cuerpo, que es ¿qué? La iglesia. A ver si me siguieron todos. Cuando nosotros nos juntamos a la mesa y partimos el pan, estamos diciendo, Señor, siendo muchos nosotros nos hacemos uno en tu cuerpo. ¿Quién es el cuerpo de Cristo? Cada uno de nosotros. Pero ¿quién es el cuerpo de Cristo? De acuerdo a Colosenses 1:18, la iglesia, señoras y señores. Yo no puedo decir voy a participar de la Santa Cena cuando yo no quiero tener relación el uno con el otro. ¿Cómo voy a decirle al Señor, Señor, quiero ser parte de tu cuerpo, pero con Aidalis no quiero saber nada? ¿Cómo voy a decir eso? Primero porque Aidalis es una mujer maravillosa. Pero en segundo lugar es una contradicción. Cuando me acerco a la mesa de Cristo, me acerco con un corazón íntegramente consagrado al cuerpo de Cristo. ¿Y saben qué? Aidalis es parte del cuerpo de Cristo. Rosaura es parte del cuerpo de Cristo. Stephanie Zavala es parte del cuerpo de Cristo. Serafina es parte del cuerpo de Cristo. Rigo es parte del cuerpo de Cristo. El pastor es parte del cuerpo de Cristo. Ay, usted dirá, ay, ¿por qué? Y bueno, mala suerte, le tocó así. ¿Qué le vamos a hacer? Pero llegar a la mesa del Señor y querer participar del cuerpo de Cristo, pero no quiero saber nada con la iglesia, que somos nosotros, es una contradicción. Por eso el Señor a quién invita a la mesa, a aquellos que han creído en su nombre, a aquellos que han sido bautizados y tienen la señal del pacto, pero a aquellos que están en compromiso con la iglesia local y son miembros del cuerpo de Cristo. Pablo le está diciendo algo a los corintios que es muy importante. Los corintios pensaban que ellos podían vivir su relación con Dios y nada más. ¿Y saben qué les convenía eso? Porque imagínense que venían de distintas etnias, de esclavos libres, distintos lugares socioeconómicos. Entonces, claro, los ricos no se querían juntar con los pobres. Y después Pablo va a escribir eso en el capítulo 11. Ellos se juntaban, comían primero y los pobres no comían nunca. ¿Por qué? Porque, bueno, mi relación es con Dios. Yo no tengo nada que ver con la gente pobre, decían los ricos. Los judíos decían, mi relación es con Dios, no tengo nada que ver con los griegos. Pablo le está diciendo, la actitud que tiene que tener mi corazón para entrar a la Santa Cena y participar del cuerpo de Cristo es un compromiso con el otro. Es un compromiso íntegro con el otro. Y este ha sido el pensamiento de la iglesia siempre. El apóstol Juan, en su primera epístola, en el capítulo 4, en el verso 20, si alguno dice, yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso. ¿Me escuchó? Es mentiroso. No se enoje, pastor, está bien. Pues el que no ama a su hermano que ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Y nosotros tenemos este mandamiento del Señor. El que ama a Dios, ame también a su hermano. ¿Es difícil? Muy difícil. Para serle honestos, algunos son muy fáciles de amar y otros son muy difíciles de amar. Pero ese es el mandamiento que Dios nos dio. Por eso cuando vienen y me preguntan, pastor, ¿tengo que ser miembro de la iglesia para tomar la Santa Cena? ¡Sí! ¿Qué pregunta es esa? Sí. Porque no es solamente tu compromiso con Dios y cuando usted venga al altar no piense en nadie, piense en usted y el Señor. No, piense en el Señor y piense en el otro que tiene al lado. Por eso si hay peleas y conflictos, los resolvamos antes de venir a la Santa Cena. El amar al otro es amar al cuerpo de Cristo. Y cuando tengo un corazón íntegramente consagrado al cuerpo de Cristo, mis planes personales empiezan a quedar del lado. ¿Saben por qué? Porque amar al otro lleva tiempo. Amar al otro significa que vengo cansado del trabajo y me voy a ir a verlo porque sé que está mal. Amar al otro significa que me voy a tomar un café con el hermano tal, con la hermana tal, que hace mucho que no los veo en la iglesia. Amar al otro va a romper tu agenda semanal. Amar al otro va a afectar tus finanzas.
Pero esa es la actitud que el Señor demanda para aquellos que vienen a participar de su cuerpo. Y cuando dice, este cuerpo es mi cuerpo que es dado por ustedes y es partido por ustedes. Nosotros nos hacemos unos en los sufrimientos con Cristo, pero nos hacemos unos con los sufrimientos de los hermanos. Porque ¿sabe qué? Si nosotros ignoramos este precepto de la palabra de Dios, la iglesia es solamente un lugar donde usted viene, se sienta, recibe algo y se va a su casa, pero usted sigue siendo el mismo y no cambia nunca. Y ¿sabe qué? Esto me lleva al último punto. Miren, déjame que les dé un ejemplo ante el último punto. No, pastor, vaya al último punto. Espere un ratito. Para que lo entendamos todo. Un amigo, Tyler Turdici, del seminario, posteó un artículo irónico que un poco hace referencia a esto que estábamos hablando. Y había, digamos, en esta ironía que se está armando en este artículo, hay un señor supuestamente que dice, yo soy parte del gimnasio universal, pero yo no creo en los gimnasios locales. Yo en mi casa me levanto y corro en la cinta y así vivo mi gimnasidad. ¿Verdad? Así puedo hacer ejercicio. Creo en el gimnasio universal, pero yo no creo en los gimnasios locales. Soy miembro del gimnasio universal, pero no quiero saber nada con los gimnasios locales. Porque no quiero compartir la máquina, no quiero que ahí cuando yo esté levantando una pesa alguien me mire. ¿Suena razonable eso? ¿Usted diría que esa persona es miembro de un gimnasio? ¡No! Usted puede decir que esta persona está loca, necesita ayuda psiquiátrica, pero esta persona no es miembro de un gimnasio. Porque para ser miembro de un gimnasio, ¿qué hay que hacer? Hay que ir. Y que cuando el otro se levanta de hacer los ejercicios, le tiene que pedir, por favor, ¿puede limpiar ahí que dejó todo su sudor? ¿Y a usted le molesta? Sí, le molesta. Pero usted no va a ser miembro de un gimnasio hasta que no esté ahí. Hasta que no se encuentre con su compañero y le diga, ¿cómo estás? ¿Cómo estuvo tu semana? Y se ayuden uno al otro a hacer los ejercicios. De la misma manera pasa con la iglesia de Cristo. Usted no puede decir que ama a Dios y que está todo bien con Dios cuando usted no tiene ni arte ni parte en el cuerpo de Cristo. Por favor, quítese esa idea de la cabeza. Porque esa idea es un ídolo que usted se estuvo armando, pero no es lo que dice la santa palabra de Dios. Y a usted no le gusta. Cada vez que habla el pastor, se va usted crujiendo los dientes. Yo también digo, Señor, dame un pasaje mejor para predicar, por favor. Pero me da estas cosas, el Señor, ¿qué quiere que haga? Que le palmee la espalda y que le diga, qué bien que usted está. Hermano, ¿vamos a hacer una congregación bíblica o no vamos a hacer nada? Y ese es el compromiso que nos tenemos el uno para el otro, de exhortarnos en buenas obras con la palabra de Dios. El último punto, ¿cómo debo acercarme a la mesa del Señor? Dijimos, debo acercarme con un corazón íntegramente entregado a la persona de Cristo. Con un corazón, en segundo lugar, íntegramente entregado al cuerpo de Cristo. Y por último, debo acercarme a la mesa del Señor con un corazón íntegramente rendido a la voluntad de Dios. Miren lo que dice el versículo 21 del capítulo 10 de 1 Corintios. Ustedes no pueden beber la copa del Señor y también la copa de los demonios. No pueden comer de la mesa del Señor y también de la mesa de los demonios. ¿Qué? ¿Acaso nos atrevemos a despertar los celos del Señor? ¿Piensan que somos más fuertes que Él? Versículo 23. Ustedes dicen, se me permite hacer cualquier cosa. Quizás en su Biblia está como, todo me es lícito. Ese todo me es lícito no son las palabras del apóstol Pablo. El apóstol Pablo está haciendo una referencia a lo que los corintios decían. Por eso me gusta la NTV que estoy usando en este sermón, que lo tiene de esta manera. Ustedes dicen, todo me es lícito. Se me permite hacer cualquier cosa. Y el apóstol Pablo contesta, pero no todo les conviene. Ustedes dicen, se me permite hacer cualquier cosa. Y el apóstol Pablo les contesta, pero no todo trae beneficio.
No se preocupen, dice el apóstol Pablo, por su propio bien, sino por el bien de los demás. Así que sea que coman o beban o cualquier otra cosa que hagan, háganlo todo para la gloria de Dios. No ofendan a los judíos, ni a los gentiles, ni a la iglesia de Dios. Yo también trato de complacer a todos en todo lo que hago. No hago solo lo que es mejor para mí, hago lo que es mejor para otros a fin de que muchos sean salvos. ¿Sabe que en el fondo del pecado de la idolatría hay una causa oscura y macabra? Y la causa de la idolatría es un pecado terrible. ¿Saben cuál es ese pecado? El orgullo. Es el hecho de pensar, como decían los corintios, todo me es lícito, yo puedo hacer lo que yo quiera. Yo puedo venir a tomar la Santa Cena y venir para Navidad y Año Nuevo y después voy a hacer lo que quiera porque es mi relación con Dios. ¿Quién es usted, pastor, para decirme lo que yo tengo que hacer? La raíz de la idolatría es el orgullo de no arrepentirse, el orgullo de ser confrontado con la palabra de Dios y seguir viviendo igual. El orgullo nos permite generar una religión con nuestras propias manos que se ajuste a nuestro calendario, que se ajuste a nuestra forma. Bueno, el Señor va a entender que yo en realidad no puedo hacer esto y el Señor va a entender, bueno, en realidad mi esposa no me da tanto cariño, por eso yo puedo tener este amorío con esta señora. El Señor me va a entender. ¿Y usted cree que puede andar por la vida así? Bueno, el Señor va a entender que tengo un montón de estudios y tengo la universidad y el Señor va a entender. ¿Y tú crees que puedes vivir tu vida así y agradar a Dios? No, mi querido. Estás adorando un falso ídolo. Y la causa de ese pecado es tu orgullo de no arrepentirte, de escuchar sermón tras sermón la palabra de Dios y seguir viviendo igual. Ustedes piensan en el pueblo de Israel, que es la imagen que Pablo está trayendo en este pasaje. Se hacen un becerro de oro. El becerro de oro van, lo alaban, le hacen el rito, pero después se van a su casa y el becerro de oro les va a decir algo. ¿Se les va a aparecer el becerro de oro a decirle ahí, no quiero que vivas así, quiero que vivas de esta forma? No. El becerro de oro está ahí, es un becerro de oro. ¿Saben que hay un pueblito en España que se llama Montserrat? Tiene una montaña preciosa y ahí, según se dice la tradición, la aparición de una virgen, que es la Virgen Moreneta, que tiene su aspecto moreno por el humo de las velas que se prendían. Alrededor de ese monasterio y de esa iglesia se ha hecho todo un comercio. Hay un hotel, la gente vende virgencitas, las velas, le vende todo, lo que usted quiera. Y la gente hace filas y filas y filas para ver la Virgencita Moreneta. Paga, porque hay que pagar para ir a verla, ¿no? Porque gratis no es nada en este mundo. Y después que usted pagó ahí, le dan ahí para que vea algo, qué sé yo, y siga comprando y siga ahí consumiendo cosas. Ahora usted la ven a la Virgen ahí, las personas vienen, la ven. ¡Ay, mire qué interesante! Mi becerro de oro. Ah, bueno, así yo estoy conectado con Dios. Y se van, pero siguen siendo los mismos de siempre. Siguen mintiendo, siguen estafando. Siguen siendo los mismos egoístas de siempre que nunca quieren dar el brazo a torcer. Siguen siendo los mismos padres incapaces de pedir perdón. Siguen siendo los mismos hijos rebeldes que jamás van a pensar, pobre mi mamá, todo el trabajo que hace. No, siguen siendo los mismos. La idolatría está fincada, basada, anclada en el orgullo, porque el orgullo te permite hacer lo que tú quieras. Todo me es lícito, decían los corintios. Yo puedo hacer lo que yo quiera. Y la verdad es que tener una cosita así, un becerro de oro, está bueno, porque ahí voy, tengo mi momento de espiritualidad, pero después sigo siendo el mismo de siempre. No cambia mi vida. Eso es muy distinto a una relación con Dios.
donde Dios nos habla, nos transforma. Y hay cosas que duelen, hay cosas para dejar, hay cosas para cambiar y nos cuesta el cambio. Pero qué maravillosa es la recompensa de ver nuestra vida, que cada vez somos un poquito más como Cristo. Y que las cosas de nuestra vieja vida han pasado y que Dios ha hecho toda una vida nueva. Debo acercarme a la mesa del Señor con un corazón íntegramente rendido a la voluntad de Dios. ¿Sabe que el problema más grande de la iglesia de Corintio era el orgullo? No querían reconocer. Querían los primeros lugares, querían los mejores ministerios. Quiero estar tocando en la música y ser como el hermano Norberto que toca también el piano. Ay, cómo quisiera eso. Hermano, mire, nos hace falta levantar las sillas. No, no me pidan las sillas porque las sillas no, yo quiero estar ahí. Quiero ser como el hermano Edwin con todo el swing que dirige la alabanza. Yo nunca lo voy a lograr. Querían los primeros puestos. Querían hacer lo que ellos quisieran y adorar a Dios. Es el orgullo el problema de la iglesia de Corintio. ¿Y saben qué, mis queridos? Es el orgullo el problema de nuestra congregación. ¿Me escuchó lo que le dije? El problema de nuestra iglesia, de Armitage en español, es el orgullo. Escuchamos la voz de Dios, pero no queremos rendirnos. Nos acercamos a su mesa con un corazón orgulloso. Y sus mandamientos, los mandamientos del Señor, no. Y no queremos cambiar. El Señor nos demanda que nos acerquemos a su mesa con un corazón rendido. Ríndete delante de Dios, delante de su voluntad. Quiero acercarme a Dios, pero quiero seguir tomando. Quiero acercarme a Dios, pero quiero seguir mirando pornografía. Quiero acercarme a Dios, pero quiero seguir con un romance. Quiero acercarme a Dios, pero quiero seguir construyendo mi carrera, mis estudios, como si Dios no existiera. Quiero acercarme a Dios, pero no quiero dejar a mi novio, a mi novia que es inconverso. Quiero acercarme a Dios, pero no quiero que nadie me pida nada. Quiero acercarme a Dios, pero no quiero servirle cuando no se ajusta con mi agenda. Eso es orgullo. Y ese es tu problema y ese es mi problema. ¿Cómo se combate el orgullo? Arrepintiéndose. Reconociendo, Señor, tu voluntad. Hazla en mi vida. Como la haces en los cielos, hazla en la tierra y hazla en mi vida. Señor, ¿qué tengo que cambiar? Cuando se te acerca ese estudio, ese maestro de estudio bíblico y te dice, hermano, ¿cómo estás con esta área de tu vida? No, no te metas en mi vida. Cuando el pastor te dice algo, en vez de enojarte, arrepiéntete. Porque si la gente se acerca contigo a la palabra de Dios en tu vida, tu arrepentimiento va a resultar en beneficio personal. Yo quiero que tengamos un tiempo para pensar en esta mañana. ¿Qué es rendirse? Rendirse es reconocer que el otro tiene más fuerza que yo. Rendirse es reconocer que no puedo luchar contra mi adversario. Y son las palabras del apóstol Pablo. Le está diciendo a los corintios, ¿acaso se creen ustedes que pueden luchar contra Dios? ¿Por qué estás luchando contra Dios? A veces pensamos que podemos hacer un mejor camino para nuestras vidas. A veces pensamos que podemos adaptar sus planes de una forma mejor. Señor, están buenos tus planes, pero ¿sabes qué, Señor? Yo los puedo mejorar. Rendirse significa reconocer, Señor, usted tiene una fuerza con la cual yo no puedo pelear. Yo no puedo luchar. Me rindo. Los franceses tienen un museo en París, que es el Museo del Ejército, donde están los restos de Napoleón Bonaparte. Napoleón Bonaparte fue un emperador francés, se autocoronó emperador, que extendió mucho el reino de Francia e incluso conquistó España. Pero ¿cómo conquistó España? Introdujo las fuerzas francesas en territorio español, porque decía, bueno, voy a atacar Portugal, entonces denme paso para que pueda pasar. Y los españoles, como sabían que no podían luchar contra Napoleón, dijeron, bueno, pase. Pero una vez que estaban los soldados franceses en territorio español, ¿qué pasó?
Bueno, ahora no solamente queremos Portugal, queremos España también. Ya están todas nuestras tropas aquí. Entonces el rey de España, muy valiente el hombre, ¿qué hace? Se rinde. Y abdica su corona en vez de favor de su hijo Fernando VII, en favor de José Napoleón, cuyos restos también están en el Museo del Ejército en París. ¿Cuál es el punto? Eso es lo que se conoce en la historia como la farsa de Bayona. El punto es que el rey español se dio cuenta que no podía luchar contra Napoleón Bonaparte. ¿Sabes qué? Me acuerdo de las palabras de Jesús cuando le dice a los discípulos que todo aquel que le quiere seguir tiene que contar el costo. Aquel que comienza una torre se fija que tenga todos los ladrillos para terminarla. Pero después usa una segunda parábola muy parecida a la historia que les acabo de contar. Cuando un rey ve que se le viene un ejército de 10.000 y que no le va a poder hacer frente, lo que hace es salir a buscarlo y a proponerle condiciones de paz. Lo que Jesús está diciendo es, ustedes no pueden luchar contra mi voluntad.